El dinero, de dónde vino y a dónde fue. John Kenneth Galbraith. El libro traza con ingenio y claridad los episodios más significativos de su historia, desde sus orígenes hasta el nacimiento de la banca y las primeras fiebres especulativas en Europa y Estados Unidos. Asimismo, aborda acontecimientos de suma relevancia, como la creación de la Reserva Federal y otros bancos centrales, el crash de 1929, el advenimiento de la economía keynesiana, los dilemas financieros de la época contemporánea, y no pocas de las locuras que han marcado el devenir de los asuntos monetarios. Según palabras del propio autor, hay muchas cosas fascinantes en la historia del dinero, y hay muchas más que ilustran con elocuencia el comportamiento y la locura de los seres humanos. 2. Monedas y tesoros. El dinero es una conveniencia muy antigua, pero la idea de que es un objeto digno de confianza y que puede aceptarse sin examinarlo o ponerlo en tela de juicio es, en todos los aspectos, una cosa muy ocasional, principalmente una circunstancia del siglo pasado. Durante unos 4000 años hubo el acuerdo de utilizar para los intercambios uno o más metales, entre tres que eran la plata, el cobre y el oro. Si bien la plata y el oro se emplearon también durante un tiempo como aleación natural llamada electrum, durante la mayor parte de aquellos largos años, la plata representó el papel predominante y durante periodos más breves, como en el primer régimen micénico o en la Constantinopla, de después de la división del Imperio Romano, el oro ocupó el primer lugar. Siempre se consideró degradante que Judas entregase a Jesús por 30 monedas de plata. El hecho de que fuesen de plata solo indica de que fue una transacción comercial normal. Si hubiesen sido 3 piezas de oro, proporción plausible en la antigüedad, el trato habría sido algo excepcional. En algunas ocasiones, y debido a su abundante uso, el oro tenía menos categoría que el cobre. Hay que advertir que durante breves periodos también se utilizó el hierro, y mucho más tarde, según veremos, el tabaco tuvo una circulación limitada, pero notable. Otros artículos más raros o exóticos, como cabezas de ganado, conchas, whisky y piedras, aunque muy apreciados por ciertos maestros, nunca tuvieron una importancia duradera para la gente apartada de la primitiva existencia rural. La asociación histórica entre el dinero y metal es muy íntima. Para todos los fines prácticos, el dinero fue, la mayoría de las veces, un metal más o menos precioso. El metal era una cosa bastante engorrosa de aceptar, pesar, dividir y comprobar su calidad, en polvo o en pedazos, aunque más conveniente a este respecto que las cabezas de ganado. Por consiguiente, desde los primeros tiempos que conocemos, y probablemente desde antes, el metal se acuñó en monedas de un peso determinado. Heródoto atribuye esta innovación al rey de Lidia, presumiblemente a finales del siglo VIII. Todas las jóvenes de Lidia se prostituyen y con ello se procuran su dote. Así, disponen después de sus personas como consideran adecuado. Las maneras y las costumbres de los lidios no difieren esencialmente de las de Grecia, salvo en esta prostitución de las muchachas. Son el primer pueblo del que se tiene noticia de que acuñó oro y plata en monedas y comercio al de tal. Parece posible, según referencias de la época hindú, que ciertas monedas, incluida una división decimal, circulasen ya en la India unos siglos antes. Después de los lidios, la moneda acuñada tuvo un gran desarrollo en las ciudades griegas y en sus colonias de Sicilia y de Italia, llegando a ser una importante forma de arte. Algunos ejemplares que se conservan producen una gran impresión por su belleza. Desde Alejandro Magno se estableció la costumbre de presentar la cabeza del soberano en la moneda, más como una deliberada afirmación personal del gobernante que como garantía del peso y la finura del metal. Pero eso puede ser una espada de doble filo. Según Suetonio,
Después de la muerte de Calígula, se recogieron o fundieron las monedas con su efigie a fin de que se olvidasen el nombre y las facciones del tirano. La acuñación de monedas era sumamente práctica, pero era también una invitación a grandes fraudes políticos y a pequeños fraudes privados. Los gobernantes pródigos o faltos de recursos en aquellos tiempos constituyeron una clara mayoría. Comprendían a menudo que podían reducir la cantidad de metal en sus monedas o confeccionarlas de calidad inferior, con la esperanza de que nadie lo advirtiera, a menos en breve plazo. Así podía comprarse lo mismo con una cantidad menor de oro o de plata, o podían comprarse más con una cantidad igual. También ocurría que los empresarios privados, después de cerrar un trato, recortaban o limaban unos miligramos de metal de las monedas con que se habían concentrado el pago. Esto, con el tiempo, producía un agradable aumento marginal en los beneficios. La falsificación fue también un invento muy antiguo. Ya en el año 540 se dice que Polícrates de Samos estafó a los espartanos con monedas de oro falsas. Con el transcurso del tiempo y según las necesidades financieras de los gobernantes, su capacidad para resistir la tentación, que solía ser modesta, y el desarrollo privado de las artes defraudatorias, la moneda tendió casi invariablemente a empeorar. Parece que los griegos, y sobre todo los atenienses, se resistieron a este envilecimiento, comprendiendo claramente que era un procedimiento a corto plazo y perjudicial en definitiva, y que la honradez era, como mínimo, una buena política comercial. Después de la división del Imperio Romano y la reafirmación de la influencia griega en Constantinopla, el besante fue durante siglos símbolo de dinero sólido, tan aceptable en todas partes como el oro que contenía. En contraste con esto, la historia del desarrollado sistema monetario de la propia Roma, según ha establecido la leyenda, revela un continuo envilecimiento que comenzó, según se presume, corrientemente debido a las presiones financieras de las guerras púnicas. Con el tiempo, esto tuvo por efecto convertir el patrón oro y plata monetario en patrón cobre. En los tiempos de Aureliano, la moneda básica de plata tenía aproximadamente 95% de cobre. Más tarde, el contenido en plata bajó a un 2%. Se ha dicho que los modernos coleccionistas de monedas poseen hoy las buenas piezas de oro y de plata que se escondieron antaño y que, con el asesinato, la huida precipitada o la expulsión normal de sus dueños, quedaron abandonadas y olvidadas. Con el tiempo se llegaría a afirmar que la depreciación de la moneda habría sido causa del derrumbamiento de Roma. Esta historiografía, tendencia a atribuir grandes consecuencias adversas al comportamiento monetario que desaprueba el observador, se repetirá a menudo. Inútil decir que debe ser considerada con el mayor recelo. En el mundo antiguo y medieval, las monedas de diferentes jurisdicciones convergían en las ciudades comerciales más importantes. Si existía la predisposición a aceptar moneda bajo palabra, se pagaba indefectiblemente con dinero malo y se retenía el bueno. Esa circunstancia dio origen, en 1558, a la máxima de Sir Thomas Gresham, previamente formulada por Oresmo y Copérnico, y reflejaba en la acumulación secreta el buen dinero romano, según la cual la moneda mala expulsa siempre a la buena. Esta es, quizás, la única ley económica que nunca ha sido discutida, y ello por la razón de que nunca ha tenido una excepción importante. La naturaleza humana puede ser una cosa infinitamente variable, pero tiene constantes. Una de ellas es que, ante una alternativa, cada cual guarda lo mejor para sí mismo, y también para aquellos a quienes quiere más. Con numerosas monedas en circulación, diversamente adulteradas, recortadas, limadas, sobadas o rebajadas, de las que siempre se ofrecieron primero, las peores, la moneda se convirtió en un problema. Con Elfo se abría el camino a la próxima gran reforma, que era volver al contraste del peso. Este paso decisivo fue dado por la ciudad de Ámsterdam en 1609.
un paso que hace confluir la historia del dinero con la historia de la banca. Fue un paso especialmente provocado por el gran comercio de Ámsterdam, el cual estaba a su vez relacionado con uno de los acontecimientos más influyentes de la historia del dinero, los viajes de Colón y el efecto producido sobre Europa por la subsiguiente conquista y el desarrollo de la América española. Después de 1495, había mucha gente en Europa que estaba poco enterada del descubrimiento y la conquista de tierras en ultramar, o que incluso los desconocía en absoluto. Pero puede afirmarse que eran muy pocos los que no experimentaban una de sus principales consecuencias. El descubrimiento y la conquista provocaron una enorme afluencia de metal precioso de América a Europa. Casi nadie estaba en Europa tan a salvo de las influencias de mercado que no sintiese alguna influencia en su salario, en sus ventas e incluso en sus compras más insignificantes. El aumento de precios se produjo ante todo en España, que era a donde llegaron primero los metales. Después, al pasar estos a Francia, a los Países Bajos y a Inglaterra, gracias al comercio, o tal vez, en menor medida, al contrabando o a la conquista, siguió la inflación en estos países. Entre 1500 y 1600, los precios se quintuplicaron en Andalucía, en Inglaterra, si tomamos como base los precios de la segunda mitad del siglo XV, es decir, antes de Colón, dándoles un valor de 100, veremos que a finales del siglo XVI habían subido aproximadamente a 250 y 80 años más tarde, en la década de 1673 a 1682, estaban alrededor de 350, o sea, 3 veces y media más que antes de Colón, Cortés y Pizarro. Antes de 1680 se equilibraron y bajaron, como habían bajado mucho antes en España. Como se ha observado, fueron estos precios y no las crónicas de los conquistadores los que revelaron a la mayoría de los europeos que América había sido descubierta. De una manera primitiva, pero inconfundible, proposición esencial concerniente en relación al dinero, con los precios. La teoría cuantitativa del dinero. Esta sostiene, en su forma más elemental, que en igualdad de todo lo demás, los precios varían en relación directa con la cantidad de dinero en circulación. En el siglo XVI y a principios del XVII, los precios subieron, y mucho, debido al gran aumento en el suministro de metales preciosos para su acuñación procedentes de allende el Atlántico. Más adelante tendremos ocasión de estudiar esta teoría de la cantidad en su forma moderna y más refinada. En aquel entonces, la experiencia monetaria había proporcionado conocimientos suficientes para que pudiese comprenderse fácilmente y, lo que es más importante, no se interpretase mal.